Hola compañeros, buenas tardes para todos. Bienvenidos a este nuevo día de formación. Desafortunadamente, la clase pasada tuvimos muchos inconvenientes con el servicio de internet. Desafortunadamente a mí el computador y la señal no me acompañaban y les dije que iba a grabar un video. Este es el video, muchachos. Continuando con el tema, yo les decía que nosotros, como coordinadores o como líderes de un evento, de la producción de un evento, tenemos que asumir unos costos, ¿cierto? Y llevar a cabo unos contratos. El contrato con proveedores, que ya lo hablamos, ¿sí? Que puede ser con una persona natural o jurídica, no hay problema, en donde se asumen una serie de responsabilidades, una serie de obligaciones y compromisos, que tras la firma del mismo contrato, pues las partes estarían obligadas a cumplir cada uno de los acuerdos. Y en el caso de que no se cumpliera, pues habrían unas multas. Ya como les decía, un contrato es un acuerdo voluntarioso. Entre las partes se pueden concretar cuál sería la multa. Podría ser un porcentaje del contrato, ¿sí? O cualquier tipo de valor que pues las partes consideren pertinente. Yo también les decía, muchachos, que vamos a contratar a personales, a agentes externos, para que ellos nos apoyen en las actividades que se van a ejecutar en el evento. Agentes externos, cualquier persona que tenga las capacidades para asumir unas obligaciones, para realizar o ejecutar unas tareas. Por ello, compañeros, aquí en las diapositivas les estoy proyectando un ejemplo de un evento, de una feria empresarial. Tiene una duración o una intensidad de 2 días. Las jornadas de trabajo van a ser de 8 a 12, de 2 a 6 de la tarde, una jornada ordinaria de trabajo. Las personas que nos van a apoyar serían en este caso 4 camareros, 6 auxiliares logísticos y 2 técnicos en sonido. Nosotros, muchachos, a la hora de contratar los servicios de estas personas, tenemos que asumir unas obligaciones. Vamos a contratarlos bajo una modalidad que se llama accidental o transitorio, que es por 2, 3, 4, 5 días, nada más. Pero eso no quiere decir que no tengamos que asumir las obligaciones como empleadores. Se lleva a cabo un vínculo, una relación laboral. En ese orden de ideas, nosotros tenemos que cumplir con todo lo de ley, independientemente de los días que ellos vayan a laborar en la producción del evento. Yo les compartía, muchachos, aquí, teniendo en cuenta esta información, una tablita, ¿sí? Una plantilla de nómina, alguna vez la trabajamos. Pero en esta oportunidad, muchachos, vamos a calcular únicamente el número de días laborados, ¿sí? Y el valor que nosotros tenemos que asumir como líderes o como coordinadores del evento. Entonces, miren, compañeros, vamos a ubicar un básico. Yo les decía, muchachos, tenemos que ubicar el mínimo. Menos del mínimo no le podemos reconocer a un empleado. Pues como base va a ser el mínimo, que para el año 2021 está en 908.526 pesos. Pasamos a la celda de total básico y vamos a hacer la siguiente operación para el cálculo de los días. Vamos a desplegar las fórmulas de Excel. Ustedes tienen que tener mucho conocimiento de esto, porque finalizaron una competencia bien interesante, que ustedes deben dominar muy bien este tema. Vamos a desplegar las fórmulas de Excel. Con el igual, vamos a abrir un paréntesis, vamos a tomar el sueldo básico y lo vamos a dividir entre 30 días. Yo les decía que para el cálculo de obligaciones salariales se toma como base 30 días del mes, independientemente que el mes tenga 28, o que tenga 29, o que tenga 30 días, ¿sí? O que tenga 31 días. Como base siempre para liquidar estas obligaciones salariales se toman los 30. Entonces dividimos el mínimo entre 30 días. Listo, cerramos el paréntesis por el tema de la jerarquía de
operaciones para que Excel no calcule mal. Y lo vamos a operar por la celda que va a contener el número de días. Por esta que está aquí al lado. Días trabajados. Le vamos a dar Enter. Y nos aparece 0, muchachos. ¿Por qué nos aparece 0? Porque no se ha registrado ni un día. Vamos a decir que solamente fue un día, por ejemplo. Vamos a decir que el día, teniendo en cuenta este básico, es 30.284. Teniendo en cuenta el mínimo como sueldo básico. Un día equivale a 30.284 pesos. Pero muchachos, nos dice el ejemplo que van a trabajar o que el evento se extiende por 2 días. Vamos a ubicar 2 días. Serían 60.568 pesos. El auxilio de transporte, siempre y cuando cumpla las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Ustedes, muchachos, ya las conocen. ¿Sí? Las recuerdo. Son vivir a más de 1 kilómetro de distancia del lugar donde se va a ejecutar el evento, para este caso. Que el evento, que los organizadores del evento no le presten el servicio de transporte. Y otra condición sería que la base para el cálculo de los días de trabajo no exceda los 2 salarios. No exceda o no sea superior a los 2 salarios. Que esa base, muchachos, no se aleje de los 2 salarios mínimos. El auxilio de transporte para este año está en 106.454. Vamos a operar. Lo tomamos aquí. Entonces vamos a registrarlo aquí en la plantilla, el auxilio de transporte. Acá en la parte derecha de la pantalla lo pueden observar una celita. Es 106.454. Es el auxilio de transporte. Vamos a ver acá. Volvemos otra vez a la plantilla en la que estamos calculando los valores. Vamos a darle igual, abro paréntesis, los 106.000 por, dividido entre 30 días, que es la base, ¿cierto? Cerramos paréntesis y lo vamos a operar por el número de días. En este caso serían 2. El auxilio que nosotros, la obligación, siempre y cuando se cumplen las condiciones, ¿no? Vamos a hacer de cuenta que en este ejercicio se cumplen las condiciones para que ese empleado reciba este beneficio. Entonces, siempre y cuando esas condiciones se cumplan, nosotros tendremos que reconocerle a ese empleado 7.097 pesos. Eso es lo de ley, por los 2 días trabajados. ¿Listo, muchachos? Horas extras no hay. Comisiones por el momento no las hay. Vamos a calcular el total de vengado. Para este cálculo, muchachos, nosotros vamos a tomar los anteriores conceptos, por decirlo de alguna manera, igual a, abrimos paréntesis. Ustedes deben recordar la fórmula, muchachos, para el total de vengado, que es desde el total básico, el auxilio, en el caso de incluir horas extras o comisiones, siempre se toma esta fórmula, muchachos. Esos conceptos serían el total de vengado, ¿cierto? El total básico, el auxilio de transporte, las horas extras y comisiones y la subida. La suma de esos conceptos nos daría el total de vengado. Cerramos paréntesis y le damos enter. Un segundito, algo pasó. Ah, perdón. Se me quedaba algo. Igual a la suma de, abre paréntesis, el total básico, el auxilio de transporte, bueno, como les dije, las horas extras y las comisiones, si las hubiera, cerramos paréntesis y le damos enter. Serían 67.665 pesos. Vamos a extraer independientemente, muchachos, que sean 3, 4, 5 días, nosotros tenemos que realizar un aporte
a las EPS en el tema de salud, que el empleado también tiene que contribuir a ese aporte. Ustedes lo recuerdan, muchachos. Entonces vamos a identificar cuál es el aporte que debe realizar el empleado. ¿Qué dinero nosotros tenemos que retenerle para llevarlo a las EPS? Igual a, abre paréntesis, total de vengado. Para esta fórmula, no se olviden la regla, muchachos, total de vengado menos el auxilio de transporte. Cerramos paréntesis. Por el 4%, que es el aporte que ellos deben realizar, ¿sí?, a las empresas que administran los dineros de salud, que son esas instituciones. 4%. Pensión es lo mismo, muchachos. El aporte que ellos deben realizar se lo calcula de la misma manera. Total igual a, abre paréntesis, total de vengado menos el auxilio de transporte, cerramos paréntesis, por el 4%, que es el porcentaje que los empleados deben asumir. Vamos a calcular total de deducciones. Ah, no, aquí, enseguida. Vamos a hacer de cuenta que no hay más deducciones. Igual a el aporte que ellos tienen que hacer a salud más el aporte que ellos tienen que hacer a pensión. Nosotros tenemos que retenerle a ese empleado por los días trabajados. En estas condiciones tenemos que, ¿sí?, retenerle, no para nosotros, sino para llevarlo a las empresas de salud y de pensión, el valor de 4.845 pesos por los 2 días trabajados. Neto pagado, ¿cómo lo calculamos, muchachos? Igual al total de vengado menos total de deducciones. En teoría, compañeros, los 2 días de trabajo para esta persona, ¿sí?, está cumpliendo una jornada ordinaria de trabajo, sus 8 horas, ni 1 hora más, ni 1 hora menos. Nosotros le tendríamos que reconocer 62.819 pesos. Bueno, que el evento se extendió un día más. Perfecto, nosotros vamos a la plantilla, ¿sí?, ubicamos 3 y él automáticamente nos va a decir, sí, nosotros tenemos que reconocerle 94.299 pesos. ¿Por qué? Porque al empleado se le debe cancelar bajo la base del mínimo, ¿sí?, y además de ello se le debe retener las obligaciones que este empleado debe asumir con las empresas que administran los dineros de salud y pensión, que en este caso serían 7.268 pesos. Bueno, si nosotros en algún momento queremos imprimir la plantilla, aquí registramos todos los empleados, le decimos, miren, aquí está el cálculo de su jornal, por decirlo de alguna manera, si el pago diario se lo conoce como jornal. Aquí está el pago por las actividades que usted realizó. Bajo estas condiciones, por favor, reciba el dinero y firme la plantilla. Y listo, muchachos. Bueno, este sería el ejemplo de uno de los camareros. ¿Sí? Como son 4, bueno, tendríamos que hacer el cálculo. Sería el mismo resultado, ¿cierto? Pero bueno, si ustedes quieren ubicar el nombre aquí, bueno, Juan Carlos, y por acá hay otro camarero que se llama Oscar Raúl, otra camarera que se llama Adriana Becerra, otra camarera que se llama Catalina Ángel, por ejemplo.
O por acá otro camarero. Bueno, son 4, serían los únicos. Vamos con los auxiliares logísticos. Bueno, el auxiliar logístico sería el mismo ejemplo, compañeros. Vamos con los 2 técnicos en sonido. ¿Qué sucede con los técnicos en sonido? Que la base es 2 salarios mínimos. Es como ustedes saben, muchachos, el tema de auxilio de transporte nos dice la norma que si excede los 2 salarios mínimos no recibe, pero en este caso es igual a 2 salarios mínimos. Tiene derecho. ¿Me regalan un segundito, por favor? Listo, compañeros. Vamos a hacer el ejercicio. 2 salarios mínimos. Podemos nosotros perfectamente en esta plantilla, muchachos, vamos como coordinadores del evento y vamos a calcular esta serie de obligaciones. Vamos a ubicarlo aquí. Ustedes pueden ampliar la pantalla, muchachos. Hay una casilla que vamos a ubicar el mínimo. 908,000 pesos, 908,526, ¿sí? Nos vamos acá, nos vamos directamente, ¿sí? Bueno, acá camareros, acá coloquémosle técnicos en sonido. La base van a ser 2 mínimos para ello. Vamos a darle igual, vamos a ver las fórmulas de Excel, tomamos acá la casilla o la celda que tiene el valor del mínimo, 908,526, y lo vamos a alterar por 2. Automáticamente nos dice cuál es la base. 1.817.000 pesos. Acá son 2. Listo. Vamos a calcular nuevamente el básico. Vamos a hacer las mismas fórmulas, muchachos, igual. Abro paréntesis. Este sueldo básico dividido entre 30, no se olviden, muchachos. Cierro paréntesis. Por la celda que contiene el número de días trabajados. En este caso van a ser 2. Uno de ellos, el básico, sería de 121,137 pesos. Más el auxilio de transporte. Vamos a hacer, ellos tienen derecho, igual, abro paréntesis, tomo el auxilio de transporte, lo divido, es el mismo auxilio independiente, pues, si es salario mínimo y medio, son 2 salarios, es el mismo auxilio, no importa, hasta 2 es el mismo auxilio. Lo dividimos entre 30, cerramos paréntesis y lo operamos por el número de días trabajados. Exactamente igual que el caso de los camareros, ¿sí? 7,097 pesos por esos 2 días. Nos vamos al total de vengado, igual, abre paréntesis, la suma desde el total básico hasta horas extras y comisiones. Perdón, muchachos, aquí me falta algo. Bueno, la suma de paréntesis, horas extras si las hubiera. Listo. Serían 128,233. Tomamos, vamos a extraer el cálculo de salud. Muchachos, no se olviden de la fórmula. Abrimos paréntesis, total de vengado, menos el auxilio de transporte. ¿Sí? Cerramos paréntesis.
por el 4%. Y vamos a hacer lo mismo acá. Igual, abro paréntesis, total de vengado, menos el auxilio de transporte. Por el 4%. Exactamente lo mismo, los aportes, la seguridad social. Y vamos a calcular el total de las deducciones igual a la suma de estos dos conceptos. Cierro paréntesis. Vamos a calcular cuánto debemos pagarle a ese empleado que está bajo esas condiciones, igual al total de deducciones, perdón, total a igual a total de vengado menos las deducciones. Bien, tenemos que reconocerle, tenemos que entregarle a ese empleado que está bajo las condiciones 118.542 pesos. Bueno, señor, firma aquí. Bueno, ¿por qué me retuvieron 9.690 pesos? Porque corresponde a los aportes de salud y pensión que se debe realizar a las empresas que administran estos recursos. Que fueron 2 días, tenemos que realizar los aportes. Hay una sentencia que es muy clara acerca de este tema. Ahora ya creo que es del 2015 o 2016 y nos dice que independientemente de los días laborados, independientemente de la modalidad del contrato, que en esta oportunidad es accidental o transitorio, no se debe dejar de asumir estas obligaciones, tanto para empleado como para empleador. Firma, firma, listo. Bueno, muchachos, yo les decía que nosotros tenemos otras obligaciones. Vamos a modificar un poco el ejemplo. Vamos a decir que nuestro evento tiene un camarero, para que no nos extendamos demasiado, tiene un camarero y tiene un técnico en sonido. Listo, aquí están los ejemplos. Nombre del empleado, por ejemplo, Pedro. Nombre del empleado, Juan. Listo. Pedro y Juan. Son los dos empleados del evento. Listo, a ellos tenemos que reconocerle por los 2 días estos valores. Vamos a hacer unos totales, compañeros. ¿Listo? Aquí vamos a sumar las obligaciones de salud que ellos asumen. Perdón, vamos a sumar el básico de estos dos señores igual a la suma de estos conceptos. Vamos a hacer lo mismo. Lo que voy a hacer aquí es desplegar, tomar la fórmula de esta celda y copiarla hacia la derecha de tal manera que me haga lo mismo en todas las columnas. Ustedes se pueden dar cuenta. Listo. Por aquí hay unas que tienen 0 pesos. Bueno, esta eliminémosla. Ahora vamos a sumar. Por las extras, comisiones por el momento no. Retenciones y deducciones tampoco. Listo. Por aquí quedó pendiente un dato. Es como el aporte, muchachos, que nosotros tenemos que hacer. Nosotros, como empleadores, es uno solo. Lo vamos a calcular de la siguiente manera. No se olviden que el 12.5%, ¿sí?, el total de vengado de los subsidios de transporte se tiene que llevar a las empresas en salud. El 12.5%. El empleado ya reconoció el 4%. Listo, miren aquí, ustedes pueden observar que nosotros ya le retuvimos
debemos el dinero. Nosotros como empleadores, como coordinadores del evento, tenemos que asumir el 8.5% de ese 12. ¿Cómo lo vamos a calcular? Vamos a calcular de la siguiente manera. Igual aquí, total de vengado, que sería este de los 12 empleados, porque de todos tenemos que nosotros asumir esa obligación. Por eso lo vamos a reunir, el total de los 12 empleados, total de vengado, perdón, abrimos paréntesis, total de vengado menos el auxilio de transporte, el total de auxilio de transporte, cerramos paréntesis y lo vamos a operar por este 8.5%. Miren, 15.445 tenemos que asumir nosotros por esos dos empleados. Lo mismo va a ser para pensión, igual, total de vengado, abro paréntesis, ¿no? Total de vengado menos auxilio de transporte. Miren que para pensión el aporte es el 16, pero ellos hicieron el 4, nosotros tenemos que hacer el 12 restante. Cerramos paréntesis por el 12%, que serían 21,000 pesos. Y si el nivel de riesgo, vamos a hacer de cuenta que ese nivel de riesgo para estos dos empleados es del 2. Es el 2, que corresponde al 1,04. No se olviden, muchachos, el tema del nivel de riesgo es que va de 1 a 5. Unas actividades económicas que pues, no están expuestas a condiciones nocivas, tanto para la salud física o mental, por ejemplo, trabajos en escritorio, trabajos en docencia, trabajos en oficina. Ya riesgo 2 sería un poco más expuestos a algún tipo de riesgo. Riesgo 3 ya sería personas que trabajan en la industria, que manipulan químicos. Riesgo 4, las personas que trabajan en minas, bajo tierra. Y riesgo 5, personas que trabajan, por ejemplo, en el tema de desminado humanitario, unas condiciones pues, muy difíciles, que están muy expuestos a un riesgo. Entonces, de riesgo 1 a riesgo 5, los clasifica. En este caso, vamos a decir que riesgo 2 es un riesgo pues, que tiene algunas probabilidades de que ocurra algo negativo. Un segundito, muchachos, un segundito. Entonces, compañeros, vamos a decir que es un riesgo 2, 1,04. Cada uno de los riesgos tiene un porcentaje. Entonces, dependiendo del riesgo, nosotros solos, como empleadores, en este caso como coordinadores del evento, tenemos que asumir esa obligación. Tenemos que afiliar al empleado por esos 2 días a una ARL. Vamos a calcular en 2. Tenemos que hacer un solo aporte, igual, abrimos paréntesis, total de vengado, menos auxilio de transporte, por este porcentaje que equivale al riesgo 2. $1,897. Total sería igual a la suma de estos 3 valores, serían las obligaciones que nosotros tenemos que asumir con los empleados, serían 39,146. Calculamos cesantías, compañeros. Bueno, sigamos con el tema de los aportes para fiscales. Yo en la clase de hace unos 6 meses más o menos, muchachos, les hablé que los empleadores, mejor dicho, muchachos, que tienen a cargo empleados que devengan menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, no deben asumir ni ICBF ni SENA. Nosotros, como empleadores, no tenemos que reconocer, no tenemos que asumir esas obligaciones, únicamente la de cajas de compensación familiar. Entonces, miren que la base es un mínimo y 2 mínimos, no excede los 10. Entonces, únicamente vamos a calcular este concepto, estas cajas de compensación familiar.
en parafiscales. Igual, tomamos el total, le abrimos paréntesis, total de vengado, no se olviden de la fórmula, total de vengado, menos el auxilio de transporte, lo vamos, cerramos paréntesis, por el 4%. Enter. Serían 7.268 pesos por cajas de compensación familiar, por los días que este empleado está trabajando. Vamos a hacer un cálculo, muchachos, también de las cesantías. Las cesantías se calculan de una manera diferente. Vamos a tomar igual al total de vengado por cesantías, acá en prestaciones y provisiones sociales, ¿no? Serían 16.000 pesos. Miren que ya van sumando cositas, son obligaciones de ley. Intereses sobre las cesantías es igual al 1, por el 1%. Las cesantías por el 1% de la prima, que es igual a el total de vengado por este porcentaje, el porcentaje de la prima, y vamos a calcular las vacaciones, igual al total de vengado por... Aquí sí volvemos, muchachos, volvemos a la fórmula clásica, ponemos paréntesis, total de vengado, menos el auxilio de transporte, cerramos paréntesis, por este porcentaje. Y miren, esas son las obligaciones, serían 40.377 pesos que debemos asumir en torno a las cesantías, en torno a la prima, vacaciones del empleado. En total. Luego tendríamos que, pues, dependiendo, ¿no?, del salario del empleado, de los días trabajados, tendríamos que reconocer esos beneficios para ellos, dependiendo del salario de los días trabajados. Listo, muchachos. Total a cargo del empleador, en tanto sus obligaciones. Vamos a eliminar aquí este dático y vamos a calcular. Igual a seguridad social, más provisiones y prestaciones sociales, más el aporte para fiscales, más el, muchachos, total de vengado, listo. Tendríamos que asumir, muchachos, miren, por esos empleados que laboraron 2 días, pues, 2 empleados, teniendo en cuenta que a uno se le reconoce la base de 2 mínimos, que es un técnico, y a otro empleado que se le reconoce un solo mínimo, que es un auxiliar, que tendríamos que reconocer 282.691 pesos. Tendríamos que asumir nosotros en total. Como la tablita está formulada, muchachos, miren por acá, y yo les voy a proyectar. Hay un cuadrito de horas extras que perfectamente nosotros lo podemos tener en cuenta. Bueno, que el evento pasó de 6, se extendió hasta las 7. El empleado estuvo 1 hora más. Estuvo hasta las 7 de la noche, recogiendo las sillas, bueno, todo ese tema. Tenemos que reconocerle 1 hora de más a ese empleado. Lo contratamos por una jornada ordinaria, pero se nos extendió 1 hora extra. Entonces, como les decía en la clase pasada, en Colombia existen 2 jornadas laborales, muchachos. Tengan muy presente. De 6 de la mañana a 9 de la mañana es una jornada ordinaria, es una jornada de trabajo diurna, de 6 de la mañana a 9 de la noche, y de 9 de la noche
Las 6 de la mañana es una jornada de trabajo que la ley la considera como nocturna. Se extendió una hora más, de 6 de la tarde a 7 de la noche. Una hora extra sería en ese caso diurna. Una hora de más, una hora extra diurna. ¿El porcentaje cuál es? ¿Por qué digo 1.25? Porque 1 equivale al valor de la hora, muchachos, ¿sí? De la hora de trabajo común y corriente, y 25 equivale al 25% adicional por haber laborado una hora más. Es un beneficio este 25%. ¿Cómo hacemos la operación? Sencillito, muchachos. Tomamos aquí el básico, vamos a hacer de cuenta que auxiliar, perdón, que el camarero, hacer de cuenta que el camarero, muchachos, hizo una hora más, elaboró una hora más, una hora extra. Tomamos el sueldo básico del camarero, ¿sí? Lo dejamos aquí como referencia, como base. Vamos a calcular el valor de la hora ordinaria. Ustedes no se olviden, muchachos, que son 240 horas de trabajo al mes. Para efectos del cálculo, igual al básico dividido entre 240 horas. El valor de una hora ordinaria para ese empleado que tiene un básico de 908.526 pesos son 3.786 pesos. Cantidad de hora extraordinaria, aquí la celda que sigue, vamos a decir que fue una sola. Valor de esa hora extraordinaria, vamos a tomar igual. Tomamos, abrimos paréntesis, tomamos el valor de la hora ordinaria, lo multiplicamos en este caso por el número de horas. Un momentico, muchachos. Sí. Por el número de horas laboradas, horas extras, fue, para el ejemplo que les estoy hablando, fue solamente una. Cerramos paréntesis y esto lo vamos a operar por 1.25, que equivale al porcentaje que debe asumir el empleado por esa hora de más. Vamos a pasar. Miren, bueno, el ejemplo dice que fue únicamente una hora, igual. Total horas extras para este empleado, que pudo haber elaborado otra hora en otra condición, pero eso no lo vamos a decir que no pasó, solamente fue una hora. Listo, total horas extras para este señor, para este camarero, fueron 4.731 pesos. Esta hora extra, muchachos, nos va a afectar los cálculos porque va a ser parte del total de vengado del empleado. Entonces lo vamos a ubicar aquí. Vamos a decir que en horas extras, igual, el cálculo que hicimos, fueron 4.731. Llevamos la celda acá arriba en la plantilla, están las fórmulas de ese empleado. Miren que nos afectó. Nos afectó el total de vengado y todos los cálculos que nosotros tenemos que asumir. En ese caso en que se haya generado una hora de más, que se haya elaborado una hora extra, una hora de más. Bueno, muchachos, este pequeño ejemplo, ¿sí?, es para el cálculo de todas las obligaciones que nosotros tenemos que asumir, nosotros y los empleados, obviamente, ¿no? Tenemos que asumir en el caso en que contratemos agentes externos para que ellos ejecuten algunas actividades en nuestro evento. Que fueron 3 días. Bueno, aquí lo podemos modificar. Podemos decir que son 3 días. Que son 3 días. No, que la feria empresarial fue 4 días. ¿Listo? 4 días. Y miren que automáticamente Excel, teniendo en cuenta las operaciones que nosotros hicimos, obviamente, considerando la normatividad laboral, pues nos van a ir modificando los resultados.
Miren, muchachos, un ejemplo de un camarero, para no extendernos, para no extender el video, el ejemplo de un camarero de un evento que únicamente utilizó un camarero por 2 días y utilizó o contrató un técnico en sonido únicamente por 2 días, ¿sí? Adicionando la hora extra del camarero, que se le extendió en un día se le extendió hasta las 7 de la noche. Pues miren, aquí también la agregamos para que no se quede por fuera. Y esto sería, muchachos, en resumen, lo que nosotros teníamos que asumir, los valores que tendríamos que asumir en estas condiciones de trabajo. Yo les voy a dejar un ejemplo, muchachos, y voy a estar bien atento al celular para que ustedes lo realicen, ¿listo? Tengan muy en cuenta, estos datos se deben agregar al presupuesto. No, que vamos a contratar a 7 personas para el evento. ¿Listo? Vamos a hacerlo. Vamos a calcular los datos de esta manera y lo vamos a agregar el costo al presupuesto del evento. Nos encargan a nosotros, muchachos, el tema, hacemos parte, un ejemplo, hacemos parte del comité que se encarga de liderar el talento humano al servicio del evento. Entonces, miren, vamos a utilizar, no, que por allá el comité logístico nos dicen que necesitan 7 personas. Listo, nosotros vamos a valorar el costo de las 7 personas y se lo vamos a entregar al comité financiero y de presupuesto para que él valore si tiene las condiciones económicas para asumir esos gastos. ¿Qué tiene que ampliar el presupuesto? Bueno, el comité financiero tendrá que discutirlo con el comité administrativo, si el dinero alcanza para cubrir esas necesidades. Esto es lo de ley, muchachos, ustedes lo pueden consultar en el Código Sustantivo del Trabajo, bajo la sentencia del 2015-2016, y la cual dice que independientemente de los días que labore un empleado, se tienen que asumir todas las obligaciones de ley, no queda ni una por fuera. Eso, muchachos, les agradezco por haber escuchado este video. Ya en el grupo les comparto los ejercicios para que ustedes lo realicen. Voy a tener en cuenta el evento que ustedes hicieron. Perdón, el evento que ustedes socializaron para este tema. ¿Listo? Cualquier duda, inquietud, se comunican conmigo al interno.